Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por haber venido a esta convocatoria en un día bellamente enloquecido, por decirlo de alguna manera. Me presento, soy Carlos Escliar y junto a Violeta Serrano García dirigimos el curso de posgrado Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, en el contexto en el cual hacemos una serie de charlas públicas que ya desde el año pasado ha arrancado con varias personas que sobre todo nuestro interés es el encanto que nos produce verlo, escucharlo, leerlo, y esa es nuestra guía espiritual, la única, no tenemos otra. Y entonces vamos a presentar muy rápidamente, somos los que los separamos a ustedes de Mauricio en este momento, por lo tanto trataremos de ser terriblemente breves como para que empezar aquello por lo que hemos venido. Darles la bienvenida entonces en una ciudad que hoy ha estado bellamente en caos, darle la bienvenida a Mauricio Cartún y simplemente comentarles en qué marco damos hospitalidad a esta charla. Es una hoja exacta la que les voy a leer, una hoja, porque cuando decimos que vamos a presentar a alguien que interesa más que la presentación, es una hoja. Y estos comentarios están de más. Bueno. Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación es un posgrado que está situado aquí en Flaxo, que nació entre un café y un jugo de naranja hace ya 2 años, cuando Violeta, que vino de España con una mano atrás y la otra ya saben dónde, intentamos crear un juego de relaciones entre Buenos Aires, México y España, más especialmente Barcelona, para no herir susceptibilidades regionales. Escrituras es un curso que busca atravesar los diferentes lenguajes literarios, incluyendo dentro de ello la poesía, la narrativa, la dramaturgia, la cinematografía, el ensayo, la crítica y la crónica del periodismo cultural, evitando caer en las trampas de la hiperproductividad y del consumo rápido y voraz, para proceder a la lectura de esos lenguajes y no tanto o no todo el tiempo a su escritura. Para decirlo de un modo más sencillo, lo que nos proponemos es una lectura de las escrituras literarias. Entre ese deseo de realidad y la absoluta necesidad de ficción, hacemos nuestras aquellas palabras de un escritor sueco trágicamente desaparecido, Stig Dagerman, cuando allá en 1943 dijo aquello de "a inventar se empieza pronto, luego en la mayoría de los casos te arrebatan el hábito". El arte de ser inventor consiste, pues, en no permitir que la vida, la gente o el dinero te arrebaten, entre otras cosas, el hábito de inventar. Entre el mundo y la vida, y a veces entre la civilización o la barbarie, la primera obra estrenada por Mauricio en el año 73, del siglo pasado. Joder, hace poco las cosas que pasaban eran de este siglo, ¿te diste cuenta? Bueno, hace poco también se morían los viejos, ahora se mueren los contemporáneos. Nuestras ideas acuerdan con aquello de que la lectura o la literatura, si de verdad sirve para algo, pero no en el sentido de la falsa utilidad o del provecho, es que sirve para preservar vidas ajenas, para cuidar otros tiempos y otros lugares, quitarnos de nuestras vidas convencionales y para finalmente alejarnos de ese lenguaje del poder o de esa infección del lenguaje en que todo se ha vuelto opinión, información, pero no experiencia ni conmoción. Es por eso que los invitamos a conocer más de nuestro curso en las páginas de Flaxo o en las redes, y le paso la palabra a Violeta. Gracias, Carlos. Gracias, Mauricio, por estar acá. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Como bien ha dicho Carlos, esta conferencia se enmarca dentro del Posgrado Internacional Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, que justamente en este momento tiene su inscripción abierta para la 4ª edición que arranca el 22 de junio.
En cada butaca dejamos un flyer de este posgrado con lo que ofrecemos, y quien quiere inscribirse puede hacerlo porque los cupos son limitados y ya tenemos gente interesada. Un flyer. ¿Un flyer? Cuidado. Cuidado con el flyer, sí, cuidado con el flyer porque puede aterrizar en cualquier lado. Bueno, como decía, y como bien ha dicho Carlos, tenemos el gusto de recibir hoy a Mauricio Cartún. Vamos a hacer una presentación muy breve. Yo voy a hablar un poco de su biografía, por lo que he leído, y luego haré simplemente una lectura de su biografía profesional y le daré paso para disfrutar de él, que es a lo que hemos venido, tengo claro, así que no se preocupen. Bueno, voy a empezar un poco por su infancia y juventud, porque me parece que es muy importante en su obra. Y tengo entendido que Mauricio, cuando iba al cole, no le gustaba mucho, se aburría, entonces molestaba bastante. Jodía, que dicen por acá. Pero creo que en una clase de italiano su profesor se dio cuenta de que, bueno, si él leía, llevaba libros para leer, no le molestaba y podía dar la clase, así que llegaron a ese acuerdo. Entonces él en cada clase leía, mientras el profesor dictaba su clase, ¿no? Pero hubo un día que calculó mal y, bueno, la clase no había terminado, pero su libro sí. Entonces decidió ponerse a crear él mismo. Empezó a escribir, en vez de leer en esa clase. Empezó a escribir cuentos. Al cabo de un tiempo, uno de esos cuentos lo presentó a un concurso y lo ganó. Entonces, bueno, parece que dijo, uy, por aquí parece que va bien la cosa. Y una persona que admiraba bastante, y no recuerdo su nombre, le dijo, bueno, está todo perfecto, está bárbaro, pero con los diálogos, viste, no acaba de... Y le dijo, bueno, ¿por qué no escribís teatro así practicás? Y bueno, ya sabemos lo que viene después, ¿no? También leí que Mauricio Cartún es de esas personas a las que se le ocurren buenas ideas en la ducha, lo cual es un poco incómodo, tiene que salir, tener el tiempo de apuntar, etc. Es una gran virtud. Es una ventaja, sí. Como decía, él, digamos, se toma el tiempo necesario para las cosas que quiere hacer bien. Sus tiempos los toma, digamos, en valor artístico, sino en valores económicos, cosa que su contador no entiende muy bien, pero él es capaz de estar al menos 8 meses ensayando para sacar una obra. Es una persona que también dice que en sus años de enseñanza, que son ya más de 20, es de donde más ha aprendido o han surgido ideas para su creación, en esa dialéctica que se da en la enseñanza con los alumnos. Y creo que también él, con mucho respeto, por eso habla siempre de su maestro, que es Ricardo Monti, si no me equivoco. Bueno, también quería decir un poco en el sentido que Carlos ha hablado de en qué consiste nuestro posgrado de escrituras, que no es un taller de escrituras, al contrario, es una reflexión sobre la necesidad del arte para el ser humano, para la vida en sociedad. Creo que Cartún esté aquí se justifica por Cartún mismo, pero también por la idea que él tiene del arte. Voy a leer o citar algunas, o parafrasear algunas frases que él ha dicho en este sentido. Dijo, el arte es un gran provocador del sistema. El arte es incluyente, es la respiración de los pueblos. No creo que las obras dialoguen con la realidad, sino que la realidad dialoga con ellas. Bueno, dicho esto, voy a pasar a leer simplemente su biografía profesional y le damos paso. Dramaturgo, director y maestro de dramaturgia. Ha escrito desde 1973 hasta la fecha cerca de 30 obras teatrales entre originales y adaptaciones. Chao Mister X, La casita de los viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, El Partenar, Desde la lona y Rápido y nocturno, Aire de Foxtrot son algunas de sus producciones de la primera época. Como director ha realizado el montaje de La Madonita y El niño argentino, de su propia autoría también, estrenadas ambas en el Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires. En la temporada 2009 estrenó en el Teatro del Pueblo Ala de criados, en 2011 Salomé de Chacra y en 2014 su última producción, Terrenal, Pequeño misterio ácrata, galardonada entre otros con el Premio de la Crítica al Mejor Libro Argentino de la Creación Literaria 2014 en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una obra que sigue en cartel ahora mismo. Sus piezas y montajes han ganado en su país además los premios más importantes: Primer Premio Nacional de Literatura Dramática, Primer Premio Municipal de Teatro, Conex de Platino, Gran Premio de Honor Argentores, Fondo Nacional de las Artes, Teatro del Mundo, Premio Perfil a la Inteligencia, Podestá, Leónidas Barletta, Clarín Espectáculos, María Guerrero, Teatro 21, Pepino el 88, Florencio Sánchez, Trinidad Guevara y el Hace de Oro, el máximo galardón de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. En las ediciones 1999, 2001 y 2003, Cartún se desempeñó como curador del Festival Internacional de Buenos Aires.
creador de la carrera de dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable allí actualmente de su cátedra de taller y de su coordinación pedagógica. Es docente de la Universidad Nacional del Centro, cuya Facultad de Arte es titular de las cátedras Creación Colectiva y Dramaturgia. En la carrera de Promoción Teatral de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo fue titular también en la materia Escritura Teatral y dictó en la Escuela de Titiriteros del Teatro General San Martín la materia Dramaturgia para títeres y objetos. De continuada actividad pedagógica en su país y en el exterior, ha dictado innumerables talleres y seminarios en España, Brasil, México, Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Puerto Rico. En el año 2014, la Universidad de Buenos Aires lo galardonó con su profesorado honoris causa. Alumnos formados en sus talleres se han hecho acreedores a la fecha de más de 100 premios nacionales e internacionales en la materia. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Adelante. Bueno, gracias. Yo debo decir que cuando Violeta, en nombre de Flaxo, me convocó para esta actividad y me pidió una charla o conferencia, como querramos llamarla, en relación a la responsabilidad que ustedes quieran darme sobre esto. En relación al tema central, a la comunicación, en este caso a la comunicación en el teatro, mi primera respuesta fue negativa. Es decir, lo primero que le dije frente a la invitación es que, en líneas generales, yo no solía tener ni información ni reflexión específica sobre ciertos temas, que en general yo me limitaba a trabajar sobre el campo creativo de la dramaturgia. En un segundo mensaje, Violeta, que también por escrito es encantadora, así que tuvo como paciencia y simpatía y me volvió a plantear alternativas dentro de lo que podía servirle a Flaxo y podía ser yo. Y vi con un poco más de claridad que en realidad esto tenía dos virtudes, que en principio me permitía juntar algunas ideas que tenía dispersas, y por el otro lado me proponía pensar en cosas que normalmente no pienso. Y esta es curiosamente una de esas virtudes que uno aprende del trabajo de la docencia. Uno lo que termina entendiendo dando clase es que en realidad dar clase es la mejor manera de aprender cualquier cosa. No hay otra manera mejor que dar clase. En principio, en atención a la energía que crea la propia hipótesis de tener que responder a la pregunta del otro. Es decir, el hecho de que haya una mirada que de alguna manera está esperando una respuesta en relación a una hipótesis de pregunta es la que crea la energía para encontrarla, si uno la tiene en la cabeza, o la energía para salir a buscarla en el caso de que no la tengas, pero sentís la necesidad de conseguirla y traerla en la próxima. Y entonces yo atiendo siempre a estas cosas. Naturalmente hay algunas que me sobrepasan, pero esta me pareció que era que era interesante, aceptando naturalmente los límites de que la comunicación no es una especialidad sobre la que yo trabajo y que mi conocimiento está muy lejos de cierto campo más preceptivo, más académico en relación a esto, pero que de alguna manera podía tratarlo en el marco de vulgaridad en el cual uno mira el fenómeno. Lo que vamos a charlar durante esta hora, y luego abriremos media hora a preguntas, es justamente eso, es decir, una mirada desde mi carácter de dramaturgo, de creador y de director, tratando de descubrir cómo funciona el fenómeno de la comunicación en el teatro. Por cierto, le dije que sí a Violeta, pero cuando me senté a preparar la clase, uno siempre putea, digo, siempre claro, uno siempre dice el famoso sí fácil, ¿no? ¿Quién era? Baudelaire decía esto: perdí mi vida por ser amable. Hubo momentos de mi vida en los que me lo escribí en un cartelito y me lo puse al lado del teléfono, con un gran cartel que decía no. Pero siempre me termina venciendo la amabilidad, y un lugar donde uno dice, bueno, no, va a salir. Además, siempre falta. Cuando te invitan, como no es para la semana que viene, uno siempre piensa que no llega, ¿no? Como si
falta, pero un día te tenés que sentar y empezás a putear. ¿Por qué acepté yo tener que pensar en esto? Hasta que el propio impulso del pensamiento, hasta que encontrás una pista, hasta que encontrás una punta, y en el momento que la encontrás, agradecés. Decís, qué bueno haberme detenido. Así que nada, por un lado los puteo, por otro lado les agradezco. Digo, cualquier conocimiento nuevo que haya salido de mi cabeza en esta charla es virtud pura de Flaxo. En principio, lo primero que me planteé fue observar la comunicación en el teatro en relación a ciertas hipótesis de comunicación más directas, ¿no? Alguien habla con alguien y comunica, comunicar es poner en estado común, alguien habla con alguien y eso crea una comunicación de interpretación absolutamente llana y sencilla. Si yo simplemente voy a comenzar con esta charla y para hacerlo simplemente me miro en el auditorio, elijo a alguien que conozco, vi que entraba hace un rato Luciana, se sentó por allá, entonces yo puedo decirle a Luciana, voy a empezar esta charla. Este acto es un acto de comunicación directa, en todo caso. Lo único que digo, por un lado tiene un texto que indica algo, por el otro lado tiene un subtexto. Yo te podría decir, además de anunciar algo, tiene un concepto de orden, en el sentido de si lo digo es porque si yo voy a hacer esto, te pido que vos te pongas en la otra actitud. Si yo voy a hablar, escúchame, está implícito. Pero digamos que fuera de ese campo extremadamente sencillo de comprensión, el fenómeno de la comunicación, en términos directos, es de fácil comprensión para cualquiera que lo observe. Pero cuando uno intenta hacer una conversión de norma y pensar el fenómeno de la comunicación en el teatro, lo que uno empieza a darse cuenta es que el teatro está cargado de dobleces. Es como un papel que tiene un doblez con otro doblez, con otro doblez, donde ya partiendo de la propia hipótesis de lo que es el teatro, ¿no? Nosotros siempre decimos, el teatro funciona alrededor o a partir de un pacto de doble interlocución. El pacto de doble interlocución es, en el escenario hay dos personajes, dos actores que encarnan a dos personajes, A y B, A habla con B y B habla con A. Esto parecería muy sencillo, salvo que uno debería entender que en realidad A le habla a B y B le habla a A, porque los dos quieren hacerse entender, escuchar y entender por C, que es el espectador que está sentado en la platea. Que C entenderá absolutamente todo lo que A le diga a B y todo lo que B le diga A, mientras no descubra que se lo están diciendo a él, porque en ese momento impugna y empieza a decir, si eso me lo están diciendo a mí, yo soy un espectador, y si yo soy un espectador, eso que está ahí es falso. Por lo tanto, obliga a la creación de una mentira extrema. Hablo, por supuesto, de las poéticas del realismo. Hay otras, pero en las poéticas del realismo, en los naturalismos, en realidad la exigencia es una exigencia desmedida de crear una mentira, de una verosimilitud extrema, de la cual el otro no comprenda nunca que se trata de tal, que se trata efectivamente de una mentira. Esto es como, diría, el punto de partida. Pero esto es como si yo te dijese, este es desplegar la primera hoja, y lo que uno descubre es que se trata de un origami, que es otro y otro y otro. Que en realidad la comunicación en el teatro se trata de un laberinto. Cuando pude hacer el clásico dibujito que uno hace cuando se pierde, siempre que te perdés haces un dibujito, uno intenta resolver con gráficos, ¿no? Digo yo, que nunca pude aprobar matemática, ni física, ni química de quinto año, por ejemplo, que soy profesor universitario hace 25 años gracias a la ley de saberes especiales, porque digo, no, si yo realmente tenía que aprobar algo de ciencias exactas, seguiría todavía vendiendo papa en el mercado de San Martín. La verdad es que uno manotea este tipo de cosas, hacer un gráfico. Cuando intenté trazar el gráfico de la comunicación, me di cuenta que era todavía más complicado y que efectivamente se trataba de un laberinto. Y que, como siempre, uno no puede visualizarlo, quien no tiene capacidad de pensamiento lógico no puede visualizarlo desde la lógica, pero quien tiene algún pensamiento analógico, algún pensamiento poético, alguna inteligencia narrativa, puede tomarlo desde el otro lado. Entonces, en realidad lo primero que pensé es que se hace con un laberinto. Digo, para el laberinto hay en principio hay un par de soluciones
alguna que aporta el mito, el hilo de Ariadna, ¿no? Alguien va en el laberinto donde guardan a Teseo, desarrollando un hilo que en la medida en que uno después puede seguirlo, descubre cómo se hace este laberinto. La otra lo propone la literatura, o sea, mito también. La literatura no es otra cosa que una forma más cercana del mito, y si trasciende es porque tiene condición mítica, por ninguna otra. Jamás es ni la belleza ni la oportunidad lo que vuelve trascendente un texto literario, sino justamente su esencia mítica. Si vamos a la esencia mítica del laberinto, Hansel y Gretel y Pulgarcito tirando miguitas para tratar de descubrir dónde está. Y en principio al laberinto se le entra marcándolo. La segunda de las formas, una forma bastante más vulgar que recordé de hace unos años. Hay un lugar medio patético en Córdoba que se llama Los Cocos. Los Cocos, y es un lugar feo, de verdad. Digo, no. A Los Cocos, al único que digo, vas a ver construcciones de cierta fealdad, tomar cerveza, cosa que uno hace normalmente en Córdoba casi de manera amante, porque uno siempre va, yo por lo menos voy en verano, entonces te vas ahí a unos kiosquitos, tomás cerveza, comés un choripán, mirás lugares muy muy feos. Lo que tiene lindo es que está cerca está la casa de Mujica Lainez, está ahí nomás, y después tiene un laberinto. Si te metés en el laberinto, también podés comprar, hay muchas cosas de plástico, mucho gaucho de plástico. Y del laberinto, vas a dar una vuelta por el laberinto. El laberinto de Los Cocos es muy interesante en relación a plantear una metafísica del laberinto. Porque el laberinto de Los Cocos pasa que vos entrás a dar vuelta, de momento que te cansás. En el momento que te cansás, como sos turista y no estás dispuesto a hacer ningún otro esfuerzo más allá que el que te implique la gana de tomar cerveza, lo que hace toda la gente es de ligustro, ¿no? Corre el ligustro y sale. Por lo tanto, el laberinto de Los Cocos está roto, es decir, el laberinto de Los Cocos no existe como tal. Es resultado de un acto de violencia, está violado de tal manera que toda la condición metafísica del laberinto desaparece en la hipótesis del choripán y la cerveza Córdoba. Yo dije, es una segunda hipótesis que no es descartable, la de ejercer violencia sobre el laberinto teatral. Digo, ponerse un poco turista y decir, ¿por qué uno debería respetarlo tanto? ¿Por qué no romper? La tercera, esta sí ya es más metafísica, es más borgiana, es aquella que dice del laberinto se sale por arriba. Y del laberinto se sale por arriba, a mí me parece siempre como un acto de cierta sabiduría y que uno debería aplicar más en la vida de manera analógica en función a los quilombos cotidianos. Digo, a veces uno está como encerrado y dando vuelta por el laberinto de las pequeñas cosas, y digo, a veces hasta el psicoanálisis mismo con paciencia te lo enseña. Míralo desde arriba, salí desde arriba, que desde arriba vas a tener una claridad mejor que si estás ahí metido en la vorágine. Pensarlo desde arriba me llevó a la hipótesis de la mejor manera de entender la comunicación en el teatro es, vamos a hacer una foto aérea, un dibujo en planta del laberinto. Vamos a tratar de verlo desde arriba y descubrir. La mejor manera que hay de hacer una foto en planta del teatro y poder ver con cierta claridad cuál es el recorrido que hacen estos actos de comunicación es ver un espectáculo teatral, no hay otra. Yo podría hablar de texto, podría hablar de un montón de cosas, pero la verdad es que no existe en el texto más que una parte de la comunicación. No hay manera de hacerlo sino viendo un espectáculo teatral. Y además, para que tenga todos los elementos, debe ser un clásico, tiene que ser un texto, un espectáculo teatral que tenga una consistencia en todo sentido, que tenga todos los elementos. Claro, el problema es que hacerlo aquí, nosotros ahora vamos a proyectar un espectáculo teatral, jugando con la paciencia de ustedes, naturalmente. Digo, todos dicen sí, pero están pensando, me cagó la noche. Si algo no esperaba ahora es tener que ver teatro en video y que además lo pare para explicarme cuáles son los actos de comunicación. Lamento decirles que efectivamente va a ser así. Pero que... Claro, peor todavía. Pero que, atento a la paciencia de ustedes, que sé que está definitivamente limitada, busqué un clásico de una extensión muy breve. Es un trabajo
definitivamente extraordinario de un artista argentino, un actor y bailarín, Luciano Rosso, que hace playback. Esto que van a ver ustedes es algo que él grabó por primera vez en un camarín, con una pequeña camarita, y le fue también, ya tuvo muchísimas reproducciones ese video, y lo invitaron a participar de un programa peruano que se llama Los Reyes del Playback, que es una competencia un poco a la Tinelli, de artistas que hacen playback. Ustedes saben, el playback es esa técnica extraordinaria de poder hacer una actuación siguiendo una letra de canción, o no necesariamente, puede ser un texto grabado, en un acto de solvencia, perfección y técnica muy, muy desarrollada y con un largo ensayo. Y entonces él tomó varios, participó con varios. Yo tomé este, que es el que más me gusta. Me parece que es definitivamente es una obra de arte en todo sentido, pero además la ventaja es que dura 2 minutos y un poco más. Un segundo. De manera que yo lo que les propongo es, vamos a verlo. Es probable que yo luego pida revisar algunos momentos para volver a verlo, pero en principio este es el clásico que yo les propongo observar en términos de comunicación y hacer luego el análisis de cómo funciona en relación a lo que a ustedes les pase, o al menos debería pasarles en relación a esto. Creo que ganó el concurso, Luciano, ganó el concurso Perú. Creo que este fue el que ganó. Quienes no lo conocen pueden buscarlo en YouTube y vean otras participaciones de él, porque definitivamente es extraordinario. Y quien quieran conocerlo además como artista fuera de esto, vayan a ver un espectáculo en el que él trabaja y en el que es responsable, se llama Un Pollo Rojo, que es un espectáculo extraordinario, en el cual en los últimos años, cada vez que hace gira por Europa, termina, después de saludar, haciendo esto, porque esto es lo que le piden aún. En Europa le piden que haga esto, y él suele hacerlo de manera... Y creo que en YouTube también hay una grabación donde él termina un espectáculo, no sé en qué lugar de Francia, y muy generosamente hace esto para el público que ha ido a ver el espectáculo de danza y de teatro. Bueno, vamos a verlo. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina coo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocorocó y la gallina coo, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo, en la radio hay
Bien. Yo debo haber visto 50 veces, a lo mejor me quedo corto. Hay gente que me dice que la ha visto 200. Es adictivo. ¿Por qué hay 2.500.000 personas que la han visto? Que en realidad no deben ser 2.500.000, deben ser 500.000 que la vieron 5 veces. O digo, porque si todos la vemos así, digo, hay gente que me dice, no, yo no puedo parar, yo la pongo y no puedo parar de verla. O hay gente que me dice, por ejemplo, de los chicos, ¿no? Se vienen del colegio y me lo pide y entonces se lo pongo en sin fin. Hasta que se cansa porque ve esto. Chicos que piden roso, digo, si son chiquititos, y llegó el otro día alguien me decía, la primera palabra que dice es roso. Y la verdad es que es extremadamente atractivo. Cuando uno ve este espectáculo, uno lo que empieza a sentir en principio es una tranquilidad extraordinaria en relación a que el teatro no muere, no va a morir nunca. Es decir, que hay algo donde cada vez que uno se pregunta en relación a cierto lugar de fisura del teatro, donde puede decir, mira, bueno, ya desde hace un siglo, la aparición de nuevos lenguajes, el cine sonoro, la televisión, el desarrollo interminable de los nuevos soportes tecnológicos en los cuales el cine encuentra nuevos lenguajes, nuevas posibilidades, nuevo lenguaje en el sentido literal, porque consigue nuevas formas de edición. Cada vez el cine tiene formas de edición mejores y por lo tanto su lenguaje se pule cada vez más y encuentra una singularidad más grande. Cuando uno vuelve a este non plus ultra, cuando uno vuelve a la esencia de un cuerpo emocionado atravesando un espacio bajo una luz, creando algo de una extraordinaria singularidad, lo que uno siente es, el teatro no va a pasar nunca. Digo, hay algo donde la propia fuerza del teatro está en la recuperación de esa zona aparentemente sencilla, aparentemente elemental, que es un hombre frente a una audiencia, en este caso, siguiendo un texto que no es de él, que es el de la canción, cosa que analógicamente se parece bastante a lo que hace cualquier actor con un texto de una obra. Cada vez que yo vuelvo a ver este video u otros de Rosso o incluso de otros artistas que hacen un trabajo parecido, digo, vuelvo a entender lo mismo, pero también vuelvo a preguntarme una serie como una serie de preguntas repetidas. En principio, la primera observación es que para tratar de recorrer el laberinto de la comunicación teatral, tomando analógicamente esto como un non plus ultra, digo, esto es un espectáculo redondo, que tiene además todos los elementos, iremos viendo cómo los elementos coinciden con cada uno de los elementos de cualquier material de teatro clásico. En principio, no alcanza a compensar en términos de comunicación en el sentido más llano de la palabra, en tanto comunicación como la comunicación de un sentido. Es decir, el acto por el cual la palabra, el gesto, el ícono, crea una serie de signos, los aparea y consigue con ese apareo que en la cabeza de un receptor se cree un organismo llamado sentido. Uno podría pensar la comunicación como eso. Es un apareo de signos que se junta en la cabeza de un receptor y de pronto hace un parto de un sentido. Aparece un sentido que es resultado de esa combinación. Esto es, diría yo, como la forma más convencional de poder imaginar la comunicación, en todo caso, la comunicación como procedimiento. El gran despelote que tenemos en el teatro es que nosotros no solamente tenemos que producir el apareo, sino que además tenemos que conseguir que el espectador tenga el suficiente deseo sexual como para quedarse durante 1 hora y media esperando que llegue. Por lo tanto, cuando hablamos de la comunicación en el teatro, ya no nos alcanza con pensar solamente en el apareo, la concepción
y la aparición del sentido como criatura, sino que inevitablemente tenemos que pensar, ¿y cómo lo caliento? ¿Y cómo lo mantengo excitado? ¿Cómo consigo, en todo caso, antes de hablar de concepción y parto, y hasta pauperio se llama, ¿no? Lo que viene después, ¿cómo se llama? Puerperio. Pauperio, digo. El puerperio, podríamos pensar hasta eso, en realidad tenemos que limitarnos, o en todo caso extralimitarnos, e irnos a una hipótesis anterior, que es, no solamente hay que crear la comunicación, sino que hay que crear la vía de placer capaz de sostenerla durante el tiempo que dura esa emisión. Si la obra dura 1 hora y media, el gran problema es que la comunicación debe traer implícita la hipótesis de placer durante 1 hora y media, que permita desarrollarla, desplegarla, porque en el caso de la carencia la comunicación no se produce. Por lo tanto, acá ya se abren en el laberinto 2 grandes caminos. Un camino que es el de producir el placer y el otro camino que es el de crear el sentido, sin el cual el teatro no podría funcionar. El teatro es ante todo un entretenimiento, en el sentido más literal y bello de la palabra, aún para aquellos que no trabajamos. Cada vez que se habla de entretenimiento parecería que se está hablando exclusivamente de una zona de una zona menor, ¿no? Digo, el entretenimiento parecería ser una pérdida de tiempo. Es cierto que hay un sinónimo un poco más degradante que es pasatiempo, digo, para nosotros que valorizamos tanto el tiempo, sobre todo después de cierta edad empezás a valorizarlo un cacho. El pasatiempo tiene algo medio desgraciado, ¿no? ¿Y por qué deberías pasar el tiempo? Si cuando en realidad el tiempo lo que tenés que hacer es disfrutarlo. Pero el entretenimiento en sí mismo no es simplemente un pasatiempo. Puede serlo, pero no necesariamente lo es. Un entretenimiento es ante todo un tenimiento entre. Es un tenimiento entre los límites creados de una superficie significante y placentera, dentro de la cual el espectador se abandona a su estado más bello, que es el estado de tiempo abolido. Ese espacio que solamente como seres humanos podemos vivir en estado sagrado. El éxtasis, el amor, la excitación sexual, el arte, las ceremonias, los ritos, los deportes, tienen muchos. Transformarse en ese otro en el cual uno entra en cierta forma de estado extático y en ese estado pierde por completo conciencia de qué es lo que está sucediendo. Si tiene conciencia de lo que está sucediendo, en realidad es porque hay algo del entretenimiento que no está funcionando, porque no te está teniendo. En realidad sería no sería un entretenimiento, sino sería un soltamiento. Si yo te suelto, anda, no puedo tenerte. De manera tal que cuando pensamos en la comunicación en el teatro, lo primero que tenemos que pensar es qué atrae y luego qué dice. Nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que voy a hacer es, acabamos de hacer la mirada desde arriba. Este es el plano del laberinto. Vamos a volver en algún momento a ver esto, pero yo ahora voy a tratar de ir decodificando ciertas formas de la comunicación para ir dejando en cada uno una amiguita, de manera tal que después podemos recorrer la totalidad del laberinto y cuando yo termine pueden entrar ustedes al laberinto, por favor no como en Los Cocos, digo, con respeto y cuidado, pero pueden entrar al laberinto y pueden preguntar todo lo que quieran y yo completo más sobre las curvas, los meandros, los caminos que van a algún lado y los que no van a ningún lado dentro del laberinto. Si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde termina? Digo, esto es un espectáculo teatral. ¿Dónde terminó? ¿Cuál es el final? Bien. A ver, ¿a alguien se le ocurre otra cosa? No, está muy bien. El espectáculo terminó en el golpe del pie en el piso. Sin embargo, el espectáculo no terminó ahí porque vos te acordás. Esto significa, el espectáculo terminó dentro de tu cabeza. A veces perdemos de vista que todo lo que hace un dramaturgo y todo lo que hace un creador escénico, en realidad
no tiene simplemente el soporte físico del trabajo en el cual intenta registrar el soporte, nosotros el papel, ni el director, el espacio y el cuerpo del actor, sino que en realidad el destinatario último de todo lo que nosotros hacemos es la cabeza del espectador. Llegar a la cabeza del espectador, anidar y construir algo. A veces el teatro, que suele tener orígenes narcisistas, digo, uno suele hacer teatro por cuestiones más de mostrarse, la gente empieza a hacer teatro por algo de eso, el propio fenómeno de mostrarse hace perder de vista estas otras condiciones ulteriores, que el teatro no se agota simplemente en algo que nosotros hacemos, sino que su objetivo se encuentra en la construcción de otra cosa en otro lado, que es la cabeza del espectador. Por lo tanto, yo lo que les propongo es, vamos a recorrer el laberinto desde la salida hasta la entrada. La salida, la última salida, en realidad es esto que ustedes se llevan en la cabeza en relación a esto que han visto. Claro, lo vieron una sola vez, es rápido, hay palabras que no entendieron. Al final lo que pasa es un tractor, muchos no entienden, dicen, ¿qué es lo final? Es un tractor que pisa al pollito, digo, ¿no? Por eso es que él hace este gesto de jack y lo pisa. En realidad, lo que ustedes se llevan, lo que ustedes construyen, puede tener incluso un lugar posterior, que es, ustedes ahora salen y se van a comer y se ponen a hablar de lo que vieron. Nosotros, en términos vulgares, pero que no dejan de ser filosóficos, solemos decir que un espectáculo es bueno cuando sobrevuela la milanesa. Un espectáculo que sobrevuela la milanesa significa que cuando terminó, creó una necesidad de ser comentado, de ser desarrollado y de ser completado en la hipótesis de otro espectador, que lo vuelve trascendente en el sentido más literal de la palabra. Está trascendiendo, está saliendo incluso de tu propia cabeza y está yendo a la cabeza de los otros. Cuando uno consigue ese fenómeno, es en realidad cuando como creador siente que efectivamente ha encontrado el sentido. Muchas veces no lo conseguís. Pero esto es como ir a pescar. Un día vas a pescar y sacás 2 bagres y un día sacás un dorado. Creo que los creadores estamos siempre en busca del dorado, literalmente, y sin ponerme con pensamiento mítico. Pero digo, más pensamiento de piscicultura que de mito americano. Pero estamos buscando el dorado. Siempre estamos ahí tratando de hacer algo para conseguir ese espectáculo que trasciende. A veces sucede, a veces no sucede. A veces simplemente la gente empieza a hablar de lo dura que está la milanesa. En ese momento la sensación es, aquello que has visto puede haber pasado 2 cosas. Cosa número 1, que podría ser positiva. La pasaste bien, te entretuvo. Cumplió la función de entretenimiento. Segundo, cumplió la función de entretenimiento, pero no dejó nada en tu cabeza. Opción segunda, la pasaste como el culo y no dejó nada en tu cabeza. Esa es la peor. Eso es pianta público. Eso es lo que hace que en líneas generales la gente deje de ir al teatro, por ejemplo. Cuando vas a pescar 3 veces y sacas mojarrita, la sensación es decir, no, yo no estoy hecho para el dorado, ¿no? Pero cuando se produce, cuando algo pasa en la cabeza, y yo voy a intentar ahora desarrollar esto un poco, como si estuviéramos en la milanesa, como para ver justamente lo que contiene este video. En principio, este video contiene una idea. Contiene muchas cosas. Contiene un extraordinario placer, pero ante todo, contiene una idea porque yo quiero ir justamente fuera del propio video. Entonces, necesito ir a un lugar que no es la física de la propia obra. Entonces voy a la cabeza de ustedes. En la cabeza de ustedes, si nosotros desarrollamos algo de lo que esto dice, lo que nos vamos a encontrar es con una idea. Si vos me decís, ¿cuál es la idea de este video? Yo te diría, mira, en realidad es muy sencilla. Tiene un presente escénico en la cual alguien intenta repetir un mecanismo de acumulación que cada vez le resulta más exigente, pero que también cada vez lo aburre más. Cada vez se va aburriendo más, cada vez se va poniendo, soporta menos la hipótesis, es el presente escénico. Y termina desquitándose haciendo mierda.
metafóricamente en realidad, porque quien lo mata es el tractor, al pollito este que le estaba cagando la vida, que ya lo tenía absolutamente cansado. Y por el otro lado hay un relato, lo que nosotros llamaríamos la novela, que es algo que voy a retomar luego, porque son unos cuantos puntos, en los cuales uno puede decir, bueno, pero ¿qué sucede aquí? Yo te digo, bueno, mira, lo que sucede es que la letra dice en la radio, pero esto lo dice en la radio porque la versión de 1985 es italiana y la hizo una radio que había comprado los derechos de la versión original. Hablaré al final de esto. Y como era una radio, pusieron en la radio, pero en la versión original dice en mi casa. El tema es un hogar, es un lugar en el que hay un animal y otro animal y otro animal y otro y otro y otro. Es decir, la naturaleza crece proponiendo la hipótesis sagrada de la opulencia primitiva. Todo está ahí, la naturaleza crece, digo, es una naturaleza espinociana, digo, es Dios. Todo se reproduce, todo crece y en un momento aparece un tractor y la hace mierda. Si yo leo este discurso, que parecería ser el único que tiene cierta consistencia, porque la única aparición del desequilibrio es el tractor, digo, yo casi podría ser, yo acuerdo con esto. Yo acuerdo con que el tractor hace mierda todo. Si cualquiera de ustedes viene a ver mi obra terrenal, encontrará exactamente la misma hipótesis del pollito pío. Disponemos de aquello que se llama opulencia primitiva, el hombre dispone absolutamente de todo en un paraíso terrenal y el hombre entra en una compulsión de dividirlo, pesarlo, medirlo, venderlo, acumular y ganarse su condena, que es la de tener que pasarse toda la vida cuidando lo que ha ganado, en cambio de disfrutar aquello que tenía. Casi te diría, el tractor, acá, digo, esto bien podría ser una obra ludita, ¿viste? Los tipos que odiaban la tecnología. El tractor viene a hacer eso. Si yo lo paso a otra hipótesis filosófica, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Rodolfo Kusch, un filósofo argentino muerto en los 80, que él habla y trabaja mucho sobre una hipótesis que yo también desarrollo en mi obra terrenal, que es la lucha entre el hacer, como una hipótesis de la civilización, contra el ser y el estar, que es otra forma filosófica extremadamente más profunda y más placentera. Lo que Kusch sostiene es que el gran enfrentamiento americano entre el conquistador y el natural americano justamente es un enfrentamiento filosófico entre ese hacer que trae el conquistador, que solamente puede entender al mundo como resultado de aquello que él hace, porque están ya embarcados en un campo de producción, y el natural americano, que para hacer eso debería romper una filosofía muy profunda, que es la del estar y la del ser. Y lo que dice Kusch es que aún en el día de hoy nosotros seguimos viviendo esta dialéctica tremenda y nunca resuelta entre el pensamiento del hacer y el pensamiento del ser y el estar. Yo acabo de darle al pollito pío una idea teatro. Es decir, yo no acabo de dársela, simplemente acabo de leer en términos de comunicación, en términos metafóricos, o en este sentido más bien metonímicos, la parte por el todo. Acabo de ver una historia que en realidad de lo que habla es que el hacer destruye el ser y el estar. Ese ser y estar plácido en el cual un animal y otro animal y otro animal, y se vuelve como una especie de paraíso de los animales, que de pronto, y todo esto comandado por un animal original, que es el pollito pío, que se repite siempre, y el pollito pío es anulado por el tractor, por lo tanto, por el hacer. ¿Qué acabo de hacer yo? Acabo de atribuirle una lectura metafórica, como tantas. La metáfora es multívoca, por lo tanto tiene múltiples sentidos, pero yo acabo de darle uno que ahora en la cabeza de ustedes, inevitablemente, mi lectura ha inseminado. Hay algo de lo que yo he dicho que ahora está en la cabeza de ustedes. Es muy probable que ustedes, cuando vayan a la milanesa, aparezca esto, para aceptarlo o para objetarlo, o para decir, no, pero yo no leí lo mismo, cosa que es absolutamente legítima, para eso están las metáforas, para que uno lea otras cosas. Pero en todo caso, yo doy el ejemplo de lo que yo leo. Es decir, ante todo, en la salida del laberinto, lo que hay es una idea teatro. Idea teatro
es algo, digo, algunos filósofos contemporáneos han trabajado bastante sobre esto. Hay uno que me gusta mucho, que es Badiou, que trabaja mucho sobre este concepto. Es decir, en realidad lo que queda de un espectáculo trascendente, trascendente en el sentido más literal, y trascendente no quiere decir, uno habla de trascendente y parecería que uno se pone en estado de solemnidad. Trascendente es simplemente que trasciende por sobre encima de los límites de su propia representación y pasa a otro lado, en este caso a la cabeza. No es el mero hecho placentero, sino la construcción de una idea teatro inseparable de la obra, pero ahora también inseparable del receptor, inseparable de aquel que le ha puesto la cabeza y se ha dejado inseminar por ella. Esto es lo que pasa con las buenas obras de teatro, buenas en el sentido de tener buenas idea teatro, de tener ideas teatro fuertes, que uno no puede desprenderse luego de esa idea. Esa idea queda, casi les diría, es inseparable y a veces es previa a la propia obra. Uno piensa en la obra y lo que aparece es esta idea. Digo, yo siempre cuento que yo he adaptado Romeo y Julieta, y cuando me puse a trabajar sobre Romeo y Julieta, al principio Romeo y Julieta para mí era, bueno, el amor, ¿no? Los primeros libros de dramaturgia que leí hablaban de esto, que decían, bueno, la premisa de Romeo y Julieta es el amor vence por sobre encima de la muerte, ellos deben morir para que el amor siga. Y cuando me puse a adaptar Romeo y Julieta, empecé a encontrar que había campos de idea teatro extremadamente más siniestros, más profundos y más poderosos, y que en realidad cuando la obra termina y Montescos y Capuleto, después que han muerto los chicos, que ellos han mandado a morir a los chicos con su enfrentamiento, se pelean para ver quién hace el monumento más lindo y más caro. En realidad de lo que está hablando es de que inevitablemente toda guerra es un filicidio y que siempre los adultos hemos mandado a morir a los niños para arreglar nuestros problemas, y que es una ley que se repite en el mundo de manera horrorosa y sistemática. Los adultos crean las guerras para arreglar sus problemas y mandan a morir a sus hijos. Son los hijos los que mueren. Cuando yo de pronto descubro esto en Romeo y Julieta, es imposible para mí volver a Romeo y Julieta sin entender su idea teatro adelante de todo, como la sensación de, a mí me estremece Romeo y Julieta. A mí, casi les diría, a veces hasta paso por alto cierta zona del romanticismo de ese encuentro, porque lo que estoy pensando no es para otra cosa que para que sufras más cuando se mueren. Es como decir, si yo te cuento la vida de los pibes que murieron en Malvinas, es mucho peor el dolor cuando ves esa tumba. Algo de esto es idea teatro. En principio, entonces, para entender, ir a la cabeza y entender, esa es la salida, es esa idea teatro que está allí. Luego, yo por supuesto también me hice acá el dibujito del laberinto. Yo decía, así como Arthur Miller tiene La muerte de un viajante, nosotros acabamos de presenciar La muerte de un pollito. Y La muerte de un pollito, curiosamente, en la medida en que le damos ahora este sentido, una víctima del sistema, en realidad se transforma en algo absolutamente analógico al concepto de Miller, porque en realidad Miller crea esa obra para hablar de un tipo que es víctima de un sistema que él sostiene y que él defiende. Hasta acá hemos hablado de algo que alguien podría decir, pero vos todavía no me estás hablando del teatro, y es absolutamente cierto. Todavía no empezamos a hablar del teatro y sin embargo estamos hablando del teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es algo en la cabeza del receptor o no es nada. Esto es lo que yo digo, a veces se pierde de vista, y cuando esto se pierde de vista, el creador entra en esa otra zona de autosatisfacción más narcisista, donde queda pegado simplemente al fenómeno de poder crear la forma y el placer y expresarse, esto que a veces es bueno y a veces es una idiotez, ¿no? Simplemente decir, bueno, a través de esto yo me expreso. En realidad, lo que tiene sentido de la expresión es que efectivamente aquello que vos expresás sea sólido, sea efectivamente trascendente, sino, poder crear la extraordinaria maquinaria del teatro, simplemente para que vos te expreses, es un acto de una vanidad horrorosa. Sentás a 150 para expresarte. No,
Pagá terapia, tarado, sino expresate con tu terapeuta o habla con un amigo o hace asados y te escabias un poquito y te expresás, que es muy de los asados. Esto siempre hay un momento donde alguien dice, no, porque lo que me pasó, cagamos, ya está, ahora viene el momento de la confesión. Ahora saltamos pero ahora vamos al campo performático, ahora vamos, entonces yo les digo, ¿y qué es? Si yo tengo que ir ahora al campo de esto que acabamos de ver, yo diría, ¿dónde transcurre la obra? Siempre el gran malentendido en relación al teatro es que una obra transcurre en un lugar. ¿Por qué digo malentendido? Siempre es lo mismo. Yo digo, ¿dónde transcurre Romeo y Julieta? En Verona. Sí, pero ¿dónde? En la casa de Julieta, en la calle, en la puerta de la casa de Julieta, a la vueltita abajo del balcón, en la plaza, en la pieza del cura, en la pieza de Julieta y en el lugar donde están las tumbas, en ese cementerio. Sin embargo, cualquier dramaturgo con un poco de experiencia pondría en duda esta hipótesis, porque lo que nosotros sabemos como dramaturgos es que en realidad una obra no transcurre en un lugar, sino que transcurre en un cuerpo. Que cuando uno descubre esto, puede hacer abstracción absolutamente de cualquier consideración espacial, más allá de que puedas aludirla, que la obra funciona, porque en realidad el espacio de transformación, el espacio espectacular de una obra de teatro es el cuerpo del actor. Y lo que vos vas a ver como espectador es ese cuerpo en estado de excitación, expresión, comunicación, transmisión y a veces en cierto estado extático y sagrado en el cual la sensación es, no entiendo cómo hace esto, cómo puede hacer esto, y ese placer extraordinario de estar viendo y la sensación, yo no puedo ni podría, cosa que Luciano Rosso sí puede. Puede hacer algo que ninguno de nosotros puede hacer y crea con su cuerpo, en principio, un sistema. Toda la obra transcurre en el cuerpo de Romeo y Julieta. Toda la obra. Por eso uno puede hacer una reducción absoluta de toda la obra, sacar todos los personajes, tirarlos a la mierda y quedarte con Romeo y Julieta y la obra funcionaría perfectamente. Habría que encontrar la manera de desarrollar ciertas ausencias. Pero la obra funcionaría, ¿por qué? Porque los cuerpos que cambian son los de Romeo y Julieta. De la misma manera que yo puedo hacer Otelo con el cuerpo de Otelo. No necesito mucho más que eso. Yo te diría, es Otelo, es un cuerpo, el cuerpo que va cambiando. No necesito ni a su mujer, ni necesito, en todo caso, a Yago, porque es el obrero que hace mierda ese cuerpo. Es el que da, el que va, el que hace el coco, el que transforma. Pero en líneas generales ni siquiera lo necesitaría. Yo puedo hacer Otelo con un cuerpo que se transforma. Toda obra de teatro es un cuerpo en transformación. Tanto es así que los que, en mi caso, por ejemplo, que yo aprendí esto como dramaturgo, terminé entendiendo muy rápidamente, cuando empecé a dirigir, que un buen espectáculo funcionaba, entre otras cosas, en un acto muy vulgar, que yo se los cuento y cualquiera que haya visto una obra mía o quiere ir a verla ahora, comprobará en términos prácticos. Todos los personajes, todos los actores que encarnan personajes en mis obras, empiezan físicamente de una manera y terminan de otra. Y eso que parecería, pero es un cliché, es un lugar común. Yo digo, sí, es un cliché, es un lugar común, pero también es una verdad inevitable en relación a lo que es el teatro. Es una transformación en un cuerpo. Entonces siempre es esto. Yo el otro día en una clase contando indignidades, que a mí me gusta mucho contarlas, yo creo, soy un convencido de esto de... Se dice que en el amor y en la guerra vale todo, y yo digo, en el amor, en la guerra y en el teatro. Entonces, digo, cada tanto hago alguna saga de indignidades como para mostrar esto. Es decir, a ver, ¿hasta dónde podés llegar? Y entonces contaba, por ejemplo, que cuando hacíamos, hace 10 años atrás, El Niño Argentino, yo le había cronometrado a Maika Migorena cuánto tardaba su pelo en enrularse. Y que entonces aparecía en la primera escena absolutamente peinado, con un peinado a la gomina, que no era la gomina, era con mucha agua. Sabiendo que con las luces del escenario, en una hora ese pelo se volvía virulana.
y que esa transformación era extraordinaria, porque como acompañaba la decadencia del personaje, lo que uno empezaba a ver como espectador era, che, ¿cómo hace? Sale y lo enrulan. Y Amigorena terminaba con el pelo así. Y si vos vas a ver hoy Terrenal, vas a ver también como Tatita termina con el pelo así. El caso de él es por otra razón. Yo le pido que se lo bata. Pero justamente, digo, al principio, cuando yo planteo esto, a veces el actor no termina de entender. ¿Y por qué? Porque hay un cuerpo en transformación. El cuerpo está aludido en el propio relato. El cuerpo se transforma por lo que la obra dice. Pero hay algo del acto performático que si es acompañado, de alguna manera lo contiene también visualmente. Lo que digo entonces es, en principio, el cuerpo de Luciano Rosso es una extraordinaria máquina de edición. Es una máquina de edición notable y sorprendente en la cual en los 2 minutos que dura esto se transforma en una enorme cantidad de personajes con una solvencia extraordinaria y corriendo el riesgo de no hacer el playback. En principio es un cuerpo elocuente, es un cuerpo que dice, es un cuerpo que construye discurso. El primer acto de comunicación, desde la salida para adentro, es ese cuerpo emitiendo signos, pero a la vez dividiendo el cuerpo de tal manera en la cual se transforma en lenguaje. No es portavoz del lenguaje, no es intérprete en el sentido literal de decirlo fuerte y claro, que se escuche en la fila 15, como a veces nosotros jodemos con eso, los dramaturgos. Si se escucha en la fila 15, la obra está bien, decimos nosotros. No alcanza. En realidad lo que vos necesitás es que ese cuerpo cree un sistema de edición por el cual toda la actuación, vamos a decirlo en términos vulgares, la gesticulación, el gesto, más vulgares, el ademán, que es la versión más decadente todavía del concepto de gesto, hasta que el ademán tenga una condición de construcción de sentido y que a la vez esto que hace el actor con su cuerpo, de manera casi te diría milagrosa, por ejemplo, cómo juega disociando los guiños, él maneja muy bien la disociación de los 2 ojos, en realidad lo que crea es un mecanismo editor tan o más complejo que el que puede crear el mejor editor de video, el mejor programa editor de video que vos puedas tener ahora. El mejor programa editor de video no tiene a veces la capacidad de edición que tiene el cuerpo, porque el cuerpo lo que tiene es que tiene un montón de pantallas simultáneas. Mientras el ojo se está cerrando, la boca se está corriendo, la mano se está levantando, y hay algo donde ese lenguaje múltiple es el que crea el verdadero milagro. Entramos un poco entonces y nos encontramos con ese cuerpo. Ahora lo vamos a ver uno por uno, vamos a verlo, ¿eh? Yo digo, la expresión, el torso, la multiplicidad de signos, la sorpresa de que todo eso va más allá del repertorio natural o naturalista, que es el que nosotros tenemos. Sí, yo no puedo hacer ese gesto, no puedo hacerlo. Hay algo donde, si yo quiero hacerlo, no me sale. Por lo tanto, él maneja un lenguaje donde la propia sorpresa de la riqueza del lenguaje, o en todo caso, de la riqueza del signo y de la capacidad de edición, es la que produce la gran sorpresa. Es extraordinario porque si vos lees comentarios ahí en YouTube o en redes sociales donde esto se comparte, vas a encontrar, por ejemplo, cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, un comentario bastante repetido, ¿no? Dice, yo tengo que laburar todo el día y mirá este boludo cómo se gana la vida. Ese comentario, que es muy repetido, pero muy repetido, que uno lo encuentra muy habitualmente, es la falta de comprensión en relación al fenómeno extraordinario del trabajo del actor. ¿Por qué no lo comprendemos? Porque cuando nosotros nacimos hacía 2400 años que estaban los actores ahí. Y entonces uno cree que se trata simplemente de tener cierta condición histriónica. Si el pibe que en 3er año le hacen imitar a la profesora de matemática, ese ya es actor. Digo, no, ese tiene una condición mimética, hay que aprovecharlo. Es como el tipo que es laxo y puede servir para bailarín. Pero eso no significa que lo sea. Es un trabajo de un entrenamiento, de una búsqueda, de un cuidado.
de un desarrollo y de un riesgo extraordinario. Siempre me resulta muy curioso cuando aparece esta mirada en relación a, mirá cómo se gana la vida este boludo. Y yo trabajo todo el día. Y lo que nosotros sabemos es que esto es resultado de un trabajo probablemente tan agotador como cualquiera que sabe lo que es la rutina de ensayos, por ejemplo, y la dificultad más allá de que él, además de ser actor, es bailarín y tiene incorporado cierto mecanismo de la repetición, seguramente, yo no lo conozco personalmente a Luciano, debo hacer esta aclaración. Pero como tiene rutina de bailarín, seguramente lo que tiene es repetir hasta conseguir la perfección. En lo que no se equivocan esos espectadores que critican, que dicen, yo produzco y inútil se gana la vida con eso, en lo que no se equivocan es en considerar el concepto de inutilidad. Es absolutamente cierto que lo que él hace es inútil. Sería muy largo para extendernos aquí, yo simplemente lo menciono y luego por ahí lo retomo en algún fragmentito, pero en realidad eso es justamente la condición imprescindible e inefable de lo sagrado. Lo sagrado se construye con lo inútil. Lo útil pertenece al campo de la producción, por lo tanto no puede crear absolutamente nada sagrado. Todo lo sagrado se constituye con aquello que es inútil, que no tiene una utilidad práctica o que ha dejado de tenerla. Lo anacrónico también puede pasar al campo de lo sagrado. Por lo tanto, este espectáculo y lo que hace Luciano es de una inutilidad absoluta hasta el momento en el que uno empieza a comprender esto de lo vi 50 veces, lo vuelvo a ver, me gusta. Si lo veo en alguna red social que alguien lo compartió, lo vuelvo a cliquear para volverlo a ver. Chiquitito, no lo agrando toda la pantalla, pero lo vuelvo a ver y vuelvo a sentir esto. Y yo, que soy un aprovechador de mitos ajenos, empiezo a pensar, qué linda historia el Pollito Pío. Para hacer una obra, el Pollito Pío termina pisado por un tractor. Lo que es curioso, yo acabo de mencionar Pulgarcito, y acabo de mencionarlo por razones parecidas, porque por otra razón busqué el argumento de Pulgarcito y me encontré con una historia tan tremenda, de esas que uno dice, corto y pego, y va al archivo. Hay algo en esa historia que incluye, como uno podría volver a hacer sobre ese mito y sobre ese relato otra versión y otra versión y otra versión. Lo que quiero decir es inútil y sin embargo ha creado algo que anida en tu cabeza. Por lo tanto, ¿sí? ¿Esa es utilidad? Sí, por supuesto. Sí, pero no es útil. ¿Por qué no es útil? Porque no produce en términos capitalistas, digamos, porque no tiene una voluntad de producción de materia y no es comercializable en ese sentido. Y sin embargo, lo que uno entiende es, la sociedad no ha podido, afortunadamente, a pesar de los esfuerzos inhumanos que ha hecho por anular la actividad artística, por anular la actividad sagrada, porque la actividad artística y la actividad sagrada quita tiempo para la producción, no ha podido hacerlo, justamente porque el hombre ha encontrado ese acto de salud extraordinario en el arte que le permite, vos mencionabas esa frase de el arte es la respiración de los pueblos, que yo a veces vuelvo a mencionar. Hay algo donde nosotros vamos a respirar al arte porque no tenemos otro lugar donde respirar, porque no tenemos otro lugar donde dejar de ser nosotros mismos o donde ser nosotros mismos pero poder mirarnos desde otro punto de vista. Algunos tienen acceso a la filosofía y otros pueden pagar un diván. Los que no van a ver tele y van a ver cine y van a ver teatro y leen narrativa o se cuelgan con la letra de una canción, incluso el Pollito Pío. Es el elogio de la inutilidad. El arte es el elogio de la inutilidad, en tanto constituye, a partir de un hecho inútil, algo absolutamente trascendente e imprescindible, sin el cual el ser humano no podría vivir. Entonces, por supuesto que la industria te dice, no me jodas. La industria negocia, dice, bueno, pero mira, los domingos en un shopping podés
porque después cuando salís, aunque sea en el patio de comida, te comiste una boludez, ya está, digo, cumpliste con parte de nuestro cometido. Pero la verdad es que para el campo de la producción, el arte es una patada en los huevos. Es una patada en los huevos, tiene una cosa, no se termina nunca de entender. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre los artistas es encontrar funcionarios que puedan entenderlo desde el punto de vista del artista. El funcionario sigue pensándolo en relación a, tengo un teatro oficial, ¿cuántos van? Tanto. Che, ¿cuánto recauda? Tanto. A ver, préstame la compu, a ver cuánto me sale por cabeza, y ahí es donde la caga. Porque empieza a hacer número de cuánto le sale cada espectador y ahí es donde inevitablemente no le cierran nunca los números. ¿Por qué? Porque no puede entender en el sentido trascendente del hecho artístico. Lo piensa simplemente como un acto de pasatiempo. Vamos un cacho más adentro de... Ahora ya estamos hablando de la representación. En principio el cuerpo del actor. El teatro es el actor, no jodamos. Digo, nosotros, los dramaturgos, ganamos premios, ganamos plata y hasta vendemos los libros. A mí me pone muy contento. Ahora la gente a la salida de Terrenal compra el libro. A mí me da mucha alegría, como las situaciones. Y todo se completa, todo está muy bien. Pero la verdad es que el teatro es el actor. Si ustedes me preguntan, ¿por qué yo me pasé 25 años como autor de escritorio y después me puse a dirigir? Si vos me preguntás por qué, fuera de un par de razones que sería largo explicar, te diría, porque me di cuenta que el único lugar verdaderamente el único lugar verdaderamente feliz del teatro estaba en el escenario y sus alrededores. Que cuando te alejabas de ahí, en realidad, te volvías una especie de burócrata de algo que si no te la perdías. Que el teatro, así como en su origen fue la orgía, sigue manteniendo algo orgiástico en términos de un ritual cuya energía está ahí en el escenario, o a lo sumo, como hago yo, escondido atrás, mirando todo por un agujerito, que es lo que hago en todas las funciones sin faltar una, mirarle la cara a los espectadores, sufrir cuando se duermen, putearlos cuando miran mensajitos en el celular. O el pío pío. O tener el pío pío. Tercera amiguita. ¿Qué es lo que me atrae de esto que acabo de ver? En principio, yo lo llamaría el eros. El eros. En principio hay un eros. Hay una belleza, yo podría decir, el atractivo plástico de esto que acabamos de ver. Por sobre encima de otra cosa. El atractivo plástico. Hay algo en el atractivo plástico muy atractivo. Más allá de que ese cuerpo, te guste o no te guste, se embellece en el acto de la creación. Y esto es algo, mira, siempre me acuerdo, un peón con el que yo trabajaba en el mercado tenía frases muy graciosas, ¿no? Y él decía, venía un tipo muy feo, ¿no? Y él decía, si la muerte no te embellece, vos sí vas a ser un finado fulero, decía, ¿no? Por el concepto que la muerte embellece. Y a mí siempre me quedó esto de que hay estados que embellecen. Hasta el mito de que alguien muerto. De hecho, Ramón del Valle Inclán tiene una obra preciosa que se llama La Rosa de Papel, cuyo argumento tiene que ver justamente con esto. Un hombre mira por primera vez a su mujer muerta y la ve bella después de mucho tiempo. Esto de un estado que embellece. Yo creo que el teatro embellece. Hay algo de la actuación que embellece. Hay algo, yo he escrito sobre esto, tengo una obra que se llama La Madonita, escrita hace muchos años, donde una mujer poco agraciada era fotografiada en fotografías pornográficas que todos veían como extremadamente bella. Y yo siempre pensaba, digo, ¿por qué se produce esto? Porque una mujer en estado de enamoramiento, de excitación y de comunión con un partener al que ama, un partener sexual al que ama, entra en un estado de belleza extraordinario. Yo creo que el cuerpo puede ser cualquier cosa, pero ese estado embellece. Me parece que con el teatro nos pasa lo mismo. Hay algo donde vos podés ver a alguien y puede ser un cuerpo atractivo o no, pero hay algo de la actuación donde uno empieza a encontrar que aparece un grado de belleza y de eros. Yo les propongo ver un cachito del minuto, a ver si lo encontramos, si no lo busco yo.
Minuto 50. A ver si aparece ahí, minuto 50. Tiene que estar acá. Más, minuto 50, más. Minuto 50, ¿eh? No, un minuto, ese es 50. Falta todavía bastante. A ver, ahí. A ver, ahí. Fíjense. Esto lo que vamos a ver es lo que nosotros en términos de estructura, lo vamos a ver luego, llamamos el clímax. El clímax es el punto más alto. Él estuvo sentado, hasta ahora estuvo sentado ahí y estuvo haciendo la enumeración. Pero ahora entra en un estado de excitación muy grande y por primera vez se para y hace esto. El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu, el gallo cocorocó, la gallina to, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Aún en el grado de mayor fanatismo hetero, Luciano Rosso está muy bueno acá. Cuando Luciano Rosso hace eso, hay algo donde vos decís, ese cuerpo tiene una belleza siendo bueno. Ahora que no quedó justamente con la cara más bonita, pero hay algo en ese pararse y empezar a bailar donde ese cuerpo toma un valor extraordinario y lo que uno siente es ese eros teatral. Yo siempre me acuerdo trabajar con algunos directores en una época, justamente que me hablaban de la belleza necesaria del actor. Y yo, confieso, nunca se lo pude decir porque ese director, Omar Grasso, murió hace años, pero yo siempre lo pensé desde un prejuicio hetero. Yo siempre dije, y claro, boludo, me hablas de la belleza porque te calentás con fulano o con fulano y con fulano. Y un día empecé a dirigir y me di cuenta que esto de lo que él hablaba era otra cosa extremadamente diferente. De lo que hablaba era de la creación de un acto de belleza en la actuación que en sí mismo es atractivo. Si vos me decís a mí que ¿hasta dónde ves? Yo te diría, hasta acá seguro. Digo, lo pongo y a lo mejor no lo veo completo, pero voy a ver hasta acá. Esto se llama el clímax. Fíjense que el clímax en términos de estructura corresponde en términos de comunicación a un nombre que menciona al punto más alto de excitación sexual también. Y esto es, en términos estructurales, es el clímax, porque hay algo ahí donde aparece la totalidad del eros. Aparece la belleza, aparece la armonía. La armonía es la comunicación entre las partes que crean un todo. La construcción armónica de estas partes que van armando un todo donde el movimiento, la simultaneidad entre el texto, el gesto y su cuerpo, la destreza. Este es el otro elemento que nos atrae en el eros. La destreza. La destreza es un desafío deportivo o bélico. Es un circo. Incluso puedo pensarlo como un circo romano. Todos queremos que se equivoque. Todos queremos que en Tinelli se caiga alguien. Todos estamos esperando que se caiga o que tropiece. La hipótesis de la gran belleza, nosotros estamos siempre con el desafío. Por eso cuando termina y no se cayó, el aplauso es extraordinario. Si ustedes ven ahora este video, no lo vamos a volver a ver esta parte, o sea, tal vez veamos otra. Si ustedes lo vuelven a ver, se van a dar cuenta que es el momento en el que la gente grita más. Ponételo fuerte y te vas a dar cuenta. Cuando llega esto, la gente grita. ¿Y por qué estás gritando? Porque el acto de belleza, armonía y desafío cumplido es el máximo que se puede haber armado. Y entonces este es el momento donde lo aplaudís a Alfredo Alcón. Este es el momento donde en la obra, a mí me pasa en los espectáculos siempre, los momentos de aplauso corresponden a un acto performático de una gran intensidad, a veces acompañada de un texto intenso y a veces no. A veces es una construcción de discurso y de comunicación puramente por el cuerpo del actor, donde del otro lado lo que aparece, esto en realidad es un reflejo, de la misma manera que nosotros tenemos reflejo de hilaridad, que es el reflejo de largar la risa. ¿Viste cuando no puedes aguantar la risa? Un chiste te hace largar la risa. De la misma manera que tenemos reflejo de hilaridad, nosotros tenemos un reflejo de entusiasmo frente a las cosas. Es un desafío deportivo. Gritamos el gol. Le gritamos el gol al Con, le gritamos el gol a Darín, le gritamos el gol. Hay algo donde la gente se pone a gritar y en realidad lo que está diciendo es:
estoy excitado, eso que está pasando ahí está muy bien y además lo hace y no se equivoca, y no te equivocás, hijo de puta, yo quiero que te equivoques, pero no te equivocás. La cuarta, perdón, esta es la tercera subcategoría, la destreza. El desafío cumplido. La cuarta subcategoría, la condición dinámica de la que hablábamos al principio. Un cuerpo en transformación. Es decir, un cuerpo que en este caso en 2 minutos hace el mismo recorrido, por ejemplo, que hace Hamlet en 2 horas o Estéfano en 1 hora 40. Es decir, empieza de una manera, tiene un conflicto y termina de otra. Lo que vamos a ver ahora, estamos hablando siempre de representación. Ahora vamos a ver, la representación es todo lo que sucede en el escenario. Cuando vos le preguntas a tu tía por el teatro, tu tía te va a decir, te va a hablar de la representación. De lo único que te va a hablar es de la representación. ¿Qué es el teatro? Una representación. Pero nosotros, los que hacemos teatro, sabemos que en realidad la representación, si bien es el estado último y el que verdaderamente vale, no es otra cosa que una parte de otras cosas. Es como las muñecas rusas que tienen algo adentro, ¿no? Las matriushkas que tienen adentro otro y adentro otro. ¿Qué hay adentro de una representación? En principio, adentro de una representación, como la propia palabra lo indica, en su raíz hay una presentación. Una representación no es otra cosa que una presentación de nuevo. Por lo tanto, existe presentación y representación. Lo que nosotros acabamos de ver es el campo representativo. Ahora vamos a ver el otro, el de presentación. ¿Y qué es la presentación? La presentación es el texto. La presentación es ese previo que el actor encarna en el sentido literal, pone en carne. Me parece que está haciendo un cacho de calor, por ahí prendemos la representación es el soporte previo que se le propone al actor como hipótesis de encarnación. Es decir, tenés que entrar en ese texto tiene que entrar adentro tuyo. Ese fenómeno, en realidad, es un fenómeno que el espectador nunca tiene en cuenta. A veces dice, es linda la obra, es lindo lo que cuenta, es linda la historia, tiene lindos chistes, etcétera, etcétera. Pero nunca se hace carne realmente de lo que es el desafío de generar un texto que encarne. Generar un texto que el actor se lo pueda poner como una ropa. Los viejos actores usaban algunas cosas. Alguna vez un viejo actor me dijo, tus textos están hechos a la medida de la boca. Yo digo, lo mejor que te podían decir, ¿no? No hay una cosa más bonita que eso. Los textos están hechos a la medida de la boca del actor. Es decir, el actor no tiene que hacer ninguna fuerza. Después me encargué de escribir obras enquilombadas para ponérselas más difíciles. Pero yo siempre trato de que de todos modos tenga una organicidad en el sonido, como para que el actor, recorriendo en ensayos múltiples caminos, encuentre una manera orgánica de decir esos textos. A veces los encuentra en la propia representación. La presentación, en principio, si yo miro esta obra de teatro de 2 minutos y pico, tiene la misma estructura que cualquier drama, incluso que cualquier tragedia. Yo creo que es una tragedia. Es una tragedia porque tiene el mecanismo clásico de la tragedia, que es una acumulación de desgracias que marcha hacia un final trágico irremediable. El pollito pío sigue a montones y a montones, ¿a dónde terminarás? Como tiene que terminar en algún momento, termina de manera trágica. Medio deus ex machina, diría el teatro griego, ¿no? Bueno, aparece ahí un dios y lo pisa, que es el tractor. Pero en todo caso es una tragedia por acumulación. La acumulación es un mecanismo dramático. Y tiene la estructura clásica de toda obra de teatro. La estructura clásica de toda obra de teatro es una secuencia analógica de la estructura dialéctica. Tesis, antítesis y síntesis, que nosotros llamamos planteo, nudo y desenlace, o secuencia de equilibrio, desequilibrio, equilibrio, que hace que el espectador caiga en la trampa. El espectador siempre cae en la trampa. Ve una película, ve una obra de teatro. Ha visto miles y miles en su vida y siempre cae en la trampa. La trampa es, en un momento aparece el conflicto y cuando aparece el conflicto vos decís, uy, ¿qué va a pasar? Y en ese momento empezás a cumplir
la función que el teatro quiere. El teatro quiere que el espectador esté expectante. Espectador y expectante tienen raíces diferentes, sin embargo en su consonancia crean algo muy poderoso. Lo que se espera es un ser expectante, un ser con expectativa, que ahora, en esa curiosidad horrorosa que mató al gato, como dice el refrán, queda pegado hasta el final de la obra si la obra es bien manejada. Si la obra es mal manejada, directamente se da por satisfecho o por insatisfecho y ni siquiera espera la posibilidad de la resolución. ¿Dónde aparece el conflicto acá? Yo se los voy a mostrar porque este es el mismo momento. Digo, ¿dónde aparece el conflicto en Romeo y Julieta? ¿Dónde podríamos decir termina el planteo y empieza el nudo, decimos nosotros? En el momento en el que Romeo conoce a Julieta. Hasta entonces, si no, pero hay muchas. Mira, se cagaron a palos, se pelearon los criados, los padres de Romeo le pidieron al primo que por favor se lo lleve de fiesta. Lo quisieron llevar y Romeo dijo que no, que él está absolutamente enamorado de una chica que se llama Rosalinda, que acaba de dejarlo y que nunca encontrará otra piba igual, etcétera, 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 etcétera. Todo es, pero todavía no apareció el conflicto. Uno está pegado con la sensación de, bueno, ahora qué viene, qué viene, qué viene, y de pronto él dice, llegan a la puerta de la fiesta Romeo y Julieta, los chicos le dicen, entrá, y él dice, no, ¿para qué? No, nunca voy a conocer una mujer más bonita que... Nunca me voy a enamorar como estuve enamorado de Rosalinda. Pero entrá, porque no, yo me quedo acá cuidando el farol, dice. No podés quedarte acá, tenés que entrar, es peligroso. Bueno, entro. A los 15 minutos está muerto de amor por Julieta. Esa cosa que por un lado es la conmoción del mundo adolescente en el cual se salta, no solamente el mundo adulto. Hay gente, hay mucho Peter Pan y Peter Pana que siguen, digamos, con esto de enamorar a una amiga mía. Siempre dice, yo me enamoro 5 veces por día. 5 veces por día. ¿En qué institución? ¿En qué institución? Hay algo donde uno dice, ¿dónde empieza el conflicto? Empieza en el momento que la conoce a Julieta y se arma el gran quilombo porque Montescos y Capuletos no pueden estar juntos nunca. Lo que nosotros vimos hasta ahora en Romeo y Julieta es que había un equilibrio que es, ellos se pelean, por lo tanto, el equilibrio es, no pueden convivir, es absolutamente imposible. En el momento en que Capuleto y Montesco se tocan, en ese momento empieza el conflicto. ¿Dónde empieza el conflicto? Acá, en el minuto 1:27. Pone 1:22, así vamos llegando. Cuando lleguen se van a dar cuenta. Él viene haciendo una enumeración. Miau, la paloma ru, el pavo glu, 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 el gallo cocorocó, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío. Ese momento es el conflicto. Ese momento es el conflicto, sí. Ya el pollito pío me está hinchando un poco las pelotas. Ese momento, en realidad, es el momento donde todos ustedes rieron más fuerte cuando vieron por primera vez el... ¿Por qué? Porque el propio gesto de él, de me estoy un poquito podrido de hacer esto, construye el conflicto que luego va a desarrollar. Toda esta obra de lo que se trata es del fastidio de este narrador que crea un presente escénico refiriendo a algo, pero que está absolutamente harto de la referencia que tiene que hacer ese presente escénico. Lo que es muy curioso es que uno se lleva la historia, pero no puede despegarla de lo que le pasa al actor. Esto en realidad es lo que pasa en toda obra de teatro. En toda obra de teatro nosotros vemos un conflicto y somos atraídos por el conflicto, pero lo que nos llevamos no siempre está vinculado al conflicto. Muchas veces está vinculado a otra cosa totalmente distinta. El conflicto fue una engaña pichanga. Fue el mecanismo por el cual nosotros quedamos pegados a la superficie comunicante de la obra, en estado de placer, pero en realidad la obra dice otra cosa. La diferencia entre lo que nosotros llamamos presente escénico y la construcción del discurso. Son estas dos cosas de comunicación. Un poquito de paciencia, que quedan algunas todavía, pero voy a tratar de apurarme para... ¿Cómo venimos de hora? Horrible, ¿no? ¿A qué hora empezamos? Muy bien, ¿no? venimos largos. Bueno, pero igual... Estamos más cerca de la milanesa que... Estamos más cerca de la milanesa. Una secuencia vital. Cumple una secuencia vital. Crea algo muy raro, que es... Se detiene en momentos donde hay movimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se detiene? Si hay movimiento no se puede detener. Es la paradoja de la flecha. La única manera de entender el movimiento de una flecha es a partir de la siguiente paradoja. Yo digo, ¿la flecha cuando se desplaza por el aire ocupa un lugar en el espacio? Sí.
Pero si está en movimiento, en el mismo momento que lo ocupa, lo está dejando. Sí. Entonces no lo ocupa, o por lo menos no lo ocupa completo. Si lo está dejando y lo está ocupando, no. La única manera de entender el movimiento de la flecha es pensar el movimiento de la flecha como una sucesión de quietudes, de puntos. Entonces, pero si es una sucesión de quietudes, no se mueve. Pero es la única manera de entenderlo. La única manera de entender el teatro es pensarlo como una sucesión de quietudes. Se está moviendo, no para de moverse nunca. Y sin embargo le jodió más, ya no soporta, tiene ganas de hacer mierda al pollito. Cada una de estas cosas son instancias de transformación en la cual nosotros vemos efectivamente esto como un relato. La palabra relato, el origen de la palabra relato es relatio, relación. Una cosa que se relaciona con otra, con otra, con otra. Seguimos en el campo de la presentación. De la presentación, y también lo podríamos encontrar en la representación. Todo lo que está pasando ahí arriba tiene dos campos muy marcados, pero que el espectador no suele ver con claridad. El campo número uno es el campo de lo que nosotros llamamos lo icónico, el icono, es decir, lo que se lee de manera directa y literal. Entonces yo digo, ¿qué leo ahí de manera directa y literal? Que hay un tipo que está fastidiado de tener que hacer una enumeración y que hay un lugar donde, una casa, en este caso una radio, donde se amontonan cada vez más animales. Esto es ícono, es lo que veo, lo que escucho y lo que entiendo. Es lo literal. Sin embargo, nosotros sabemos que el teatro está hecho más de lo que el espectador imagina que lo que el espectador ve. Porque la gran pobreza del teatro lo ha transformado en rico a partir justamente de hacer tortilla de mendrugo, de hacer con esas migas secas, transformarlo en algo muy sabroso. El Quijote creo que menciona la sopa de ajo. La sopa de ajo, alguna vez hice un espectáculo cocinando una sopa de ajo. Y la sopa de ajo en realidad es eso. La sopa de ajo es los mendrugos, el resto es el pan viejo, que lo metés en un poco de aceite de oliva, primero freís el ajo, después pones el pan viejo, lo dejás que se empape bien, cuando está bien empapado, le tirás caldo, si no tenés caldo le tirás agua y un hueso, y dejás que se haga la sopa, y si querés hacer la masa a la española, luego la sacás y la metés en el horno, y como el pan flota, eso hace una cáscara arriba extraordinario. ¿Qué es? Es el manjar del pobre. Pan viejo, ajo, agua y un hueso. Sin embargo, es una comida extraordinaria. Digo, hay pocas cosas más ricas que, si te gusta el ajo, ¿no? Si no te gusta, está jodido. El teatro es sopa de ajo. El teatro hace con muy poco, no tiene nada. Tan poco tiene que en realidad lo que hace, dice, yo por ejemplo, ahora dejo esto y voy a cualquier otra obra. Tomo una que estoy trabajando ahora en un curso que es el Zoo de Cristal. Tomo el Zoo de Cristal, probablemente la hayan visto, la conozcan. Si yo digo el Zoo de Cristal, ¿dónde transcurre la obra? Y en una casa, ni siquiera, en el hall, en la sala de una casa, de un departamento de clase media baja en San Luis. Ah, está bien. Y si yo te digo, por ejemplo, y entonces, contame qué pasa. Y dice, no, una chica, pobrecita, la mandan a estudiar dactilografía y la piba es muy tímida y tiene muchos problemas, y la piba va a estudiar dactilografía y se pone muy nerviosa y vomita y después no vuelve, no se anima a volver. Y anda, se va al jardín zoológico, pobrecita, se mete en la jaula de los pingüinos porque están cerrados, va al cine, se mete en un invernadero de flores tropicales. Pues, pero entonces es una superproducción de la puta madre. No salen nunca de ahí. ¿Cómo no van a salir? Pero, ¿salen o no salen? No salen. Y si no salen, ¿cómo viste vos? Cuando vomitó, cuando se metió en la jaula de los pingüinos, cuando fue al cine, cuando su hermano se encierra en el baño a escribir poesía, cuando etcétera, etcétera, etcétera. Lo sabés porque el teatro, además de manejar en términos de comunicación, una comunicación directa e icónica, maneja otra extremadamente más rica, que es el índice. El índice es la capacidad de crear por alusión. Y que en realidad la gran riqueza de toda obra de teatro es lo que logra aludir
¿Por qué, Rick? La palabra aludir es muy interesante. El origen de aludir es aludere. Ludere es juego. Cuando uno piensa en aludir, en realidad lo que piensa es jugar con la cabeza del otro. Aludir es jugar con la cabeza del otro, es crear una pista para que el otro decodifique. El teatro es un juego llamado alusión, en el cual la pobreza de la sopa de ajo se compensa con lo que el espectador imagina que está comiendo. El espectador imagina. El espectador está siempre creando nuevas cosas a partir de lo que le decís. Ese mecanismo de comunicación es en realidad extremadamente más valioso que el otro. El otro mecanismo, el mecanismo de mostrar lo que le pasa a dos personajes, es el más sencillo. El difícil, pero el verdaderamente constructor y el que trabaja más sobre la cabeza es el mecanismo de alusión, el índice, porque ese es el que obliga a que el espectador ponga sus propias imágenes. Si no puede poner sus propias imágenes, no funciona. Y como pone sus propias imágenes, siempre va a recordar lo que le pasó a él poniendo esa imagen y no lo que vio. Lo que vio y es literal, pero lo que imaginó es su propia imagen. Siempre va a ser más rico lo que te imaginas. El teatro trabaja con una escena y un presente. Y sin embargo, el índice crea una extraescena y un pasado. Continuamente, la obra de teatro se está transformando en una novela. Vos ves un presente y en tu cabeza, sin embargo, se empieza a armar un pasado y una extraescena, un lugar que no está allí. Entonces, en realidad no está comunicando de manera directa, está comunicando de una manera brutalmente indirecta. Y consigue cosas extraordinarias. Por ejemplo, que por alusión crea algo que no puede crearse. Por ejemplo, la muerte del pollito. La muerte del pollito, que es simplemente el tractor pasa y el pisotón, en realidad yo podría compararlo con el final de la obra La Gaviota de Chekhov, donde alguien muere afuera del escenario. Y es mucho más poderoso que muera afuera del escenario porque hace que vos como espectador te lo imagines. Para los que no conocen la obra, es un pibe que se suicida. Yo digo, no, pará, vamos a matarlo. ¡Bum! Y dispara. No, eso que podés hacer en el cine, en el teatro, siempre es una porquería, no funciona. El sexo y la muerte en el teatro siempre tienen que ser representados, es inevitable. Siempre no hay caso. ¿Y cómo la representás? Y la simulo, no funciona. Aludila y funciona. ¿Cómo termina La Gaviota? La Gaviota termina, hay una explosión. La madre del chico dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entra un médico y dice, no, nada, despreocúpese, un problema, un accidente profesional, un frasco de cloroformo que acaba de estallar en mi maletín. Tranquilos. Se acerca otro tipo y dice, llévense a la madre afuera, el chico acaba de volarse la tapa de los sesos acá en el baño, llévensela, por favor. La agarran a la madre y la madre sale y dice, ¡ay, cómo me asusté! Esa madre saliendo es el horror. Esa madre saliendo es dentro de un minuto, se lo van a decir. Y entonces es extremadamente más poderoso que ver la muerte. El gesto de Luciano, en el marco, por supuesto, de una parodia, pero el gesto de ese es un gesto que contiene la muerte del pollito, en realidad pasada, por supuesto, por la parodia, pasada por la farsa, pero en realidad es una alusión a la muerte. Para cerrar, hablamos de presentación, hablamos de representación, hablamos de presentación, pero la propia palabra presentación nos obliga, una vez más, a buscar qué hay adentro de la otra muñeca. Si adentro de representación había presentación, adentro de presentación, basta sacarle el prefijo pre para ver que hay una sentación. ¿Qué es una sentación? ¿De qué hablamos cuando decimos sentar precedentes, sentar jurisprudencia? Es decir, establecer, hay algo. Lo más profundo es la cabeza del dramaturgo que creó esto. Lo que hay, el sentar, es qué hay en la cabeza del dramaturgo previamente, cuáles son las imágenes con las cuales él crea su presentación para que sea representada. Por lo tanto, en términos de comunicación, es imposible saltearnos esta otra parte. Para que alguien haya escrito El Zoo de Cristal,
tuvo que haber conocido, como conoció muy bien Tennessee Williams, a una chica que tenía mucho de Laura, que es su hermana. Más allá de que él ha vivido negando que escribía sobre su vida, está absolutamente claro que escribía ese mundo. Y Tom, en el Zoo de Cristal, que es un tipo que se va porque se embarca como marinero, en realidad es él yéndose de la casa. Jamás habla, por ejemplo, no se menciona en el Zoo de Cristal el tema de la sexualidad de Tom. La madre dice, no, porque Tom cuando se case... Y sin embargo, cuando Tom empieza a hacer sus monólogos, dice, yo en un mostrador hablando con hombres que conozco en un puerto. Tom se raja de su casa en la necesidad de poder vivir su sexualidad con libertad. Todo eso estaba dentro de Tennessee Williams. De la misma manera que alguien que ha escrito El Pollito Pío tiene ciertas imágenes que pasan a esta obra. Yo me tomé el trabajo de investigar quién es el autor del Pollito Pío. ¿Y qué tenía en la cabeza? ¿Y qué tenía en la cabeza? Y descubrí que era un señor brasilero que se llama Erisvaldo da Silva, que lo escribió como poema infantil, como poema cantado infantil, a partir del desarrollo de un mecanismo que es la cantiga, los viejos romances que se le cantaban a los niños con la técnica de la acumulación. Hay un montón de canciones con acumulación, que vas agregando otra, y vas agregando otra, y vas agregando otra. En realidad, lo que él tenía en la cabeza es nada más y nada menos que un género anacrónico, que ya no se usa, folclórico, vacío, histórico, de museo, con lo que uno comprueba, en principio, número uno, que el teatro se hace del teatro, que el teatro es una máquina de la memoria, que en realidad lo que hace el teatro es continuamente reciclar otra cosa del teatro y otra cosa del teatro y otra cosa anterior, y que con esto en realidad está produciendo, me refiero naturalmente de manera analógica, porque estoy hablando del teatro y estoy hablando de una canción, pero que en realidad lo que hace el poeta es exactamente lo mismo. Toma un mecanismo que tiene siglos, pero que él conoce, porque si él no conociese no puede hacer esto. Y lo segundo que hace, y con eso sí termino, es, hasta acá, digamos, fuimos hasta el origen, hasta la punta del laberinto. Pero ahora, curiosamente, así como en la salida teníamos que salir del laberinto para ir a la cabeza, ahora en la punta tenemos que salir del laberinto para ir a otra cabeza, en realidad, para ir a otro cuerpo. ¿A quién? Al interlocutor ideal, al espectador ideal, aquel que el señor da Silva, Silva se llamaba, se parecía, sí. Silva tenía en la cabeza cuando escribió esto, tal vez su hijo. Brecht dice, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. La tercera fila es el campo en el que cada uno de nosotros, creadores, instala a sus referentes, instala a sus interlocutores, aquellos que de alguna manera queremos seducir o provocar. En todo caso, ese acto de seducción y provocación es siempre el que mueve la creación. La creación es un acto de seducción, entendiendo por tal, la palabra seducir tiene la misma raíz de aducir, el ducto, mover, es correr. Seducir es llevar aparte a alguien. Seducir literalmente es llevar aparte. Y en términos de análisis del fenómeno es simplemente ofrecerle a alguien lo que alguien está deseando en ese momento con la promesa de que es una dádiva exclusiva. Eso es seducir. Le das a alguien lo que está esperando que le des, diciéndole que es solo para esa persona. O sea, la seducción puede ser en plata, en sexo, en trascendencia, en infinidad de cosas. En halagos. Lo que está necesitando se lo das y producís el fenómeno de seducción. Nosotros trabajamos seduciendo al espectador, pero antes de seducir al espectador, seducimos a un espectador ideal. Si no seducimos a un espectador ideal, no tenemos modelo. Toda la comunicación funciona en la hipótesis de crear a alguien que a veces ni sabemos quién es,
pero si está, es el que va a crear forma, porque solamente existiendo él puede haber decodificación de los signos con los cuales voy a construir el discurso. Si no, ¿cómo lo voy a construir? Si yo no sé si vos sos... yo me puse a hablar. Antes de empezar, hablé un rato con Violeta. Que yo me haya acordado de la sopa de ajo, no es casual. Quiero decir, yo hablé de la sopa de ajo, entre otras cosas, porque, digo, la española. Hay algo de, y además asturiana, ¿no? León, casi, de León. casi lo mismo. De León, ahí errada. Es inevitable que uno trabaja con un modelo. Ese modelo tiene dos funciones. Ahora podríamos extendernos mucho, pero voy a cerrar aquí simplemente enunciándola. Las dos funciones que tiene ese mecanismo, es decir, el otro que está allá, la cabeza del señor Da Silva, recordando a su hijo probablemente, tomando a su hijo y sentándolo en la tercera fila para que se entretenga. Y recordando las cantigas que estudió, que leyó, que conoció no sé dónde. Y produciendo esto, en realidad crea dos grandes mecanismos. El mecanismo número uno es que crea forma, porque dado un interlocutor, aparece una hipótesis de comunicación. Por lo tanto, yo uso las palabras y las imágenes que corresponden a esa comunicación y no a otro. Si Violeta hubiera sido brasilera, yo hubiera hablado de otra cosa. Hay algo donde aparece una presencia que de alguna manera genera en un campo un significado. Y la otra cosa que crea es energía. Y esto es probablemente lo más importante de todo. Crea una energía. La interlocución crea una energía por ducto. Crea una energía por corriente. Dada una interlocución, alguien habla. Yo soy absolutamente incapaz de dar esta charla que acabo de dar si ustedes no estuvieran sentados allí enfrente. En realidad, la única hipótesis por la cual yo doy esta charla es porque hay algunas miradas que de alguna manera parecen confirmar con ciertos signos de comunicación que nosotros solemos decodificar bastante bien. Eso siempre se dice, el que da charla trabaja mucho para el cabeceador, para el reidor, y trata de esquivar a los serios, porque justamente son aquellos que te perturban. Pues sí, no está entendiendo, me va a cagar la vida, vamos a hablar rápido antes que me pregunte, porque si no entiende, seguro que me va a salir con un martes 19. En realidad, la comunicación con un grupo no es una comunicación con un grupo, es mentira. Es siempre una comunicación con ciertos interlocutores que uno elige. A veces de manera aleatoria, a veces de manera voluntaria, pero que de alguna manera se constituyen en los representantes. Nosotros decimos son gestores poéticos. En la medida en que entienden y asienten, yo digo, va por ahí. En la medida en que hacen así, yo digo, están entendiendo lo que digo. En la medida en que ríen, me piden que sea más agudo. Si todos ustedes se van, yo no puedo seguir. Y ahora sí, para cerrar, Jean Genet dice: no creamos para nuestros hijos. Mentira. Creamos para nuestros muertos. La primera vez que yo leí esa frase me perturbó y me pareció, dije, qué oscuro. ¿Por qué? Y con el tiempo, como creador, me empecé a dar cuenta de la profunda verdad que había en ese acto de Jean Genet. Nosotros creamos para nuestros fantasmas, creamos para nuestros muertos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando alguien se pone a escribir esto, en realidad está pensando en otra persona. Digo, no necesariamente cuando decimos los muertos, naturalmente es una forma, una figura para referirnos a... Hablamos de otros que están sentados allí. Yo he escrito mucho para mi padre murió cuando yo tenía 18 años, yo me cansé de escribir para mi padre. Si yo no entiendo esta energía, es absolutamente imposible entender todo lo que sigue, porque por más que yo me ponga y tenga buenas ideas, conocimientos, va a haber algo donde no va a fluir. ¿Por qué? Porque como toda creación, el acto de escritura y montaje de una obra es un acto de fluido. Y la fluencia, el fluido, necesita de una energía. Y la única energía que puede producirlo es la de una interlocución. Saltamos de la cabeza del espectador a la cabeza de los muertos, a los fantasmas, a los referentes. Y en el arco de recorrido de esta totalidad, de alguna manera encontramos la salida al laberinto del que hablé al principio. Muchas gracias.